Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video presentaré las etiquetas para formato de texto. El contenido que cubriré es el siguiente. Etiquetas para texto en negritas, cursivas y subrayado, que son B, I, U, strong, EM, ins. Etiquetas para texto más grande y más pequeño, big y small. Etiquetas para subíndices y superíndices, sub y sub. Y finalmente, etiquetas para texto tachado, teletipo y preformateado. Bien, vamos a comenzar con las etiquetas para texto en negritas, cursivas y subrayado. Estas etiquetas nos van a servir para que algún fragmento de texto lo podamos colocar en la página web en negritas, en cursivas o subrayado. Tengo aquí un fragmento de código HTML en donde es un párrafo. Aquí está la etiqueta inicial y aquí la etiqueta final de ese párrafo. Tengo texto normal, que es el texto que utilizamos en un párrafo. Y tenemos aquí la primera etiqueta, que es la de negritas, que es la etiqueta B, con su etiqueta inicial, que es esta, y la etiqueta final. Observen que el texto que está entre la etiqueta inicial y la etiqueta final es el que se va a ver afectado por este formato, es decir, el formato de negritas. Si observamos la captura de pantalla que se encuentra en la parte inferior derecha, aquí podemos observar el resultado de lo que el navegador web despliega en respuesta a este código HTML. Entonces podemos observar aquí que el texto en negritas, la palabra negritas está justamente en negritas, que es el resultado de haber aplicado la etiqueta B. En el segundo renglón tenemos la etiqueta I de italics. Esta etiqueta pone el texto que está delimitado entre la etiqueta inicial I y la etiqueta final diagonal I. Y lo que tenemos es que este texto va a aparecer en cursivas, como lo podemos ver en la imagen o en la captura de pantalla que tenemos aquí. Observen que la palabra cursivas justamente se encuentra en cursivas. Y finalmente el texto del tercer renglón, dentro del mismo párrafo, tenemos la etiqueta U para el subrayado. Es la etiqueta U de underline. Tenemos aquí el subrayado, etiqueta inicial, etiqueta final. Este texto entre la inicial y final es el que se va a ver afectado. Y tenemos, aquí lo podemos observar en nuestra captura de pantalla, que es el texto que tenemos subrayado. Continuamos con las etiquetas para texto en negritas, cursivas y subrayadas. Hay un conjunto de etiquetas alternativas que estuvieron presentes en las primeras versiones de HTML, que para el caso de la etiqueta B, que es la etiqueta de negritas, tenemos la etiqueta strong. Entonces tenemos aquí la etiqueta inicial y la etiqueta final. Y nuevamente el texto en negritas. Si lo vemos acá, está justamente en negritas. La etiqueta EM inicial y EM final es la correspondiente o la etiqueta alternativa a la etiqueta I. Y finalmente la etiqueta INS es la etiqueta equivalente a la etiqueta U que presentamos en la diapositiva anterior. Aquí de igual manera podemos observar que el resultado de utilizar en este caso estas tres etiquetas alternativas es el mismo que haber utilizado las etiquetas de la diapositiva anterior. Cabe señalar que pues también podemos anidar etiquetas. Esto quiere decir que podemos aplicar formatos de texto al mismo tiempo. Puede suceder que necesitemos que un segmento de texto esté en negritas y cursivas, o en cursivas y subrayado, o en negritas, cursivas y subrayado al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es anidar las etiquetas. Anidar las etiquetas significa aplicar el formato
de esa etiqueta al mismo tiempo en un segmento de texto. Observemos este primer ejemplo. Aquí tenemos la etiqueta B inicial, aquí abre la etiqueta B, y al mismo tiempo quisiera aplicar la etiqueta de cursivas. Por lo tanto, sin cerrar, sin colocar la etiqueta final B, ponemos la etiqueta inicial I, lo que significa que se va a aplicar B y también I. Solo que hay una regla aquí. La última etiqueta que abrió es la primera que debe de cerrar. Por lo tanto, I que abrió aquí, al final, es la primera que va a cerrar. Aquí lo vemos, diagonal I. Y posteriormente va a cerrar B. Aquí está, diagonal B. Este simplemente, recuerden, es un salto de línea, BR. Vayamos con el siguiente renglón. Aquí aplicamos cursivas y subrayado, U. Y, como dijimos, va a cerrar primero U, aquí está, if, y después va a cerrar I. Y el último ejemplo, tenemos aplicado negritas, cursivas y subrayado. Por lo tanto, tenemos B, I, U. Deben de cerrar en el mismo, o en este caso en el orden inverso. Es decir, cierra U, cierra I y cierra B. El resultado de estos tres renglones lo podemos ver en esta captura de pantalla. Aquí tenemos negritas y cursivas. Aquí tenemos cursivas y subrayado. Y en el último tenemos negritas, cursivas y subrayado. Algo que quisiera señalar es que no importa el orden en el que se apliquen los formatos de texto. Es decir, yo podría haber aplicado I, después B y después U. O a lo mejor primero U, después B y después I. Lo único que es importante es cerrarlos de manera adecuada. Si la última etiqueta en abrir fue U, es la primera que debe de cerrar. Y así sucesivamente. Tenemos ahora las etiquetas para texto, para hacer el texto más grande y el texto más pequeño. De una manera sencilla podemos utilizar la etiqueta big para hacer el texto un poco más grande que el texto normal, que es el texto que normalmente tenemos en un párrafo. Entonces observen aquí esto que aparece, el texto que aparece aquí adentro que dice más grande, que está delimitado entre la etiqueta inicial big y la etiqueta final big, es el texto que va a aparecer en el navegador web con un tamaño un poco más grande, como podemos observar en la captura de pantalla. Observen este texto que es parte del párrafo, es un texto en tamaño normal, y después está el texto más grande, que visiblemente se aprecia más grande. El segundo renglón tenemos la etiqueta small. Esta etiqueta permite que el texto que se encuentra delimitado entre su etiqueta inicial y su etiqueta final tenga un tamaño un poco más pequeño que el texto normal del párrafo. También lo podemos ver aquí en la captura de pantalla. Ahora texto es un texto normal de párrafo y las dos palabras más pequeño aparece, como lo pueden apreciar, un poco más pequeño que el texto. Vayamos ahora a las etiquetas para subíndices y superíndices. Aquí tenemos un fragmento de igual manera de código HTML en donde aquí decidí utilizar una fórmula molecular, la fórmula molecular del agua, en donde el subíndice, como podemos observar aquí, es 2, es H2O. Aquí es donde es útil este tipo de etiquetas para colocar subíndices. Y lo único que hay que hacer es utilizar la etiqueta inicial sub, la etiqueta final sub, y dentro de estas dos etiquetas, o sea, de la etiqueta inicial y final, va el texto que se va a ver afectado por esta etiqueta. En este caso sería el 2, que resultaría en un subíndice. Si observamos acá la captura de pantalla, podemos ver que la H es un texto normal
el 2 es un subíndice y la O nuevamente es un texto normal. Pasamos a lo que es la etiqueta de superíndice. Es muy similar a la anterior, solo que esta es con P, sub. Tenemos etiqueta inicial, el texto que se va a ver afectado y la etiqueta final. Recuerden siempre la etiqueta final con la diagonal. Entonces, esto pues quise ejemplificarlo en este caso con una ecuación cuadrática, en donde esta ecuación cuadrática pues tenemos este 2 que va a ser un superíndice de la X, como se observa aquí en la captura de pantalla del navegador web. Aquí tenemos X al cuadrado, este es el superíndice y el resto del texto aparece de manera normal. Continuamos con las etiquetas para texto tachado y teletipo. Estos dos formatos de texto que podemos aplicar a cualquier segmento dentro de la página web nos van a ser útiles. El primero de ellos para tachar texto. Observen, la etiqueta se llama del, tenemos etiqueta inicial y acá tenemos la etiqueta final. Igual que todas las etiquetas que tienen etiqueta inicial y final, el texto que se encuentra dentro es el que se va a ver afectado por la etiqueta. Si vemos la captura de pantalla, tenemos aquí la palabra tachado, justamente tachada o atravesada por una línea horizontal. Este es el efecto que tiene esta etiqueta sobre un segmento de texto. Lo cruza una línea horizontal. Y la etiqueta teletipo, que es la etiqueta de nombre TT, que es de teletype, tiene su etiqueta inicial y etiqueta final. Y la palabra que está aquí adentro es nuevamente el texto que se va a ver afectado por esta etiqueta. Observen aquí la captura de pantalla que tenemos el texto normal y el texto en teletipo. Este formato de texto o este tipo de letra va a depender mucho del navegador web. Normalmente puede ser este tipo de letra o un tipo de letra de tipo Courier. Y este sería el efecto que tendría estas dos etiquetas. Finalmente, en esta presentación, quisiera hablar ahora de las etiquetas para texto preformateado. Esta es una etiqueta muy especial en HTML. Es la única etiqueta que va a respetar los espacios que coloquemos en el texto. Recuerden en el video anterior, en donde realizamos nuestra primera página web, que mostramos que para cualquier espacio que diéramos en el código HTML, el navegador web lo iba a ignorar. Es decir, por más que nosotros diéramos saltos de línea o colocáramos espacios, el navegador web solamente iba a respetar un espacio y el resto de los espacios los iba a ignorar. Si lo que necesitamos es que respete ese conjunto de espacios y saltos de línea, entonces la etiqueta pre es la que podríamos utilizar. Observen, por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta pre inicial y la etiqueta pre final. Todo el texto que se encuentra entre estas dos etiquetas es el texto que se conoce como preformateado. Es decir, que todos los espacios que tengamos van a ser respetados por el navegador web. Por ejemplo, todos estos espacios, este conjunto de espacios, el salto de línea, aunque no hayamos puesto BR, dado que están en la etiqueta pre, se van a respetar estos saltos de línea. Estos espacios, un nuevo salto de línea, estos espacios que están aquí, estos que están aquí, esto que están aquí. Entonces el resultado va a ser justamente un texto muy similar al que habíamos ya preformateado, que aquí está. Aquí está el conjunto de espacios que vemos acá arriba y así con cada uno de ellos. Y los dos saltos de línea que indicamos
también aquí directamente en la etiqueta de preformateado. Esta es la última etiqueta que quería cubrir o que podríamos cubrir con respecto a lo que es el formato de texto. Con esto concluimos este video y recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.